El día que Javier cerró la puerta sin mirar atrás, no imaginó que estaba dejando algo más que un hogar. Estaba abandonando a la mujer que había jurado amar incluso en la enfermedad. Clara permaneció sentada en el sofá, con el diagnóstico aún temblando en sus manos, escuchando cómo el silencio ocupaba el lugar donde antes vivían las promesas. Javier se había convencido de que merecía ser feliz. Su amante, Lucía, era juventud, risas, noches sin hospitales ni medicinas. Clara, en cambio, era ahora fragilidad, tratamientos y miradas cansadas. Así que eligió huir. No llamó. No volvió. No preguntó si ella seguía respirando. Durante meses, Clara luchó sola. Aprendió a soportar el dolor físico y el más cruel, el abandono. Sin embargo, algo cambió cuando apareció Daniel, un antiguo amigo de la familia, ahora un prestigioso médico investigador. No llegó con lástima, sino con respeto. No la miró como una carga, sino como una mujer valiente. Mientras Javier vivía su fantasía, creyendo que Clara se marchitaría sin él, el destino preparaba un giro inesperado. Una noche, en un evento médico de alto nivel en Madrid, Javier entró del brazo de Lucía, orgulloso, seguro de sí mismo, hasta que la vio. Clara estaba allí. De pie. Elegante. Sonriendo. Y no estaba sola. Cuando Javier reconoció al hombre a su lado, su antiguo rival profesional, el pánico se apoderó de él. Porque en los ojos de Clara ya no había dolor, solo paz. Y en ese instante, Javier comprendió algo aterrador: había perdido mucho más de lo que jamás imaginó. El corazón de Javier latía con fuerza mientras observaba a Clara desde el otro lado del salón. No entendía cómo era posible. Ella debía estar débil, invisible, olvidada, no radiante. No así. Lucía notó su silencio. ¿La conoces?, preguntó, siguiendo su mirada. Javier no respondió. Sus ojos estaban fijos en Daniel, el hombre que acompañaba a Clara. Su antiguo rival. El médico brillante al que siempre había envidiado. Aquel que una vez le advirtió que la vida no perdona a los cobardes. Clara, por su parte, también lo vio. Sintió un leve temblor, pero no de miedo. De cierre. Durante meses había imaginado ese momento: qué le diría, cómo reaccionaría. Sin embargo, al tenerlo frente a ella, no sintió rencor. Sintió libertad. Daniel se inclinó y susurró: si no quieres estar aquí, nos vamos. Ella negó con una sonrisa serena. No. Esta vez, me quedo. El destino los empujó a cruzarse cerca de la mesa principal. Javier tragó saliva. Clara, yo, no sabía que estabas, balbuceó. Viva, completó ella. Sí, lo estoy. Lucía, incómoda, observaba sin comprender la historia que se desplegaba ante sus ojos. Clara la miró con educación, sin reproches. No te culpo, dijo con calma. Yo también fui ciega una vez. Javier intentó justificarse, hablar de miedo, de confusión, de no saber cómo enfrentar la enfermedad. Pero cada palabra sonaba hueca. Daniel intervino, firme pero respetuoso. El amor no huye cuando duele. Se queda. Ese golpe fue certero. Esa noche, Javier se dio cuenta de algo irreversible: Clara no solo había sobrevivido, había renacido. Y él, por primera vez, sintió el peso real de su elección. Esa noche, Javier no pudo dormir. La imagen de Clara, segura, luminosa, entera, se repetía en su mente como un eco implacable. Recordó a la mujer que una vez fue su refugio, la misma a la que había dejado atrás cuando más lo necesitaba. Ahora, verla sin necesidad de él era un castigo silencioso. Lucía, ajena al torbellino interno de Javier, comenzó a notar la distancia. Ya no era el hombre despreocupado del que se había enamorado. Había silencios largos, miradas perdidas y una culpa que empezaba a desbordarse. «Aún la amas», le dijo una mañana, sin rodeos. Javier no lo negó. Porque por primera vez entendía que no había dejado de amar a Clara, había huido de su propio miedo. Miedo a perderla. Miedo a enfrentarse a la fragilidad de la vida. Mientras tanto, Clara caminaba por un sendero distinto. Su recuperación no había sido sencilla,
pero cada paso había sido una victoria. Daniel no solo fue apoyo médico, sino un compañero constante, alguien que le enseñó que el amor no siempre grita, a veces simplemente permanece. Un día, Clara recibió un mensaje inesperado. Javier pedía hablar. Solo unos minutos, escribió. Ella leyó el texto con calma y lo dejó sin responder durante horas. No por venganza, sino porque ahora podía elegir sin prisa. Cuando finalmente aceptó, lo hizo en un lugar neutro, sin recuerdos compartidos. Javier llegó nervioso, sin excusas preparadas. Lo siento, dijo. Por todo. Clara lo escuchó. Y al hacerlo, comprendió algo esencial: el perdón no siempre significa volver, sino soltar el peso del pasado. Te perdono, respondió. Pero ya no soy la mujer que dejaste. Ese fue el momento en que Javier entendió la verdad más dura: algunas oportunidades no regresan, porque su propósito no era quedarse, sino enseñar. Y Clara, al levantarse de la mesa, supo que su historia apenas estaba comenzando. Javier salió del café con el pecho oprimido. La ciudad seguía su ritmo habitual, indiferente a la tormenta que llevaba dentro. Por primera vez, no tenía a quien culpar. Había elegido marcharse, y ahora debía aprender a vivir con esa elección. Lucía lo esperaba en el piso que compartían. Al verlo, supo que algo había cambiado de forma definitiva. ¿Fuiste a verla?, preguntó con voz contenida. Javier asintió. No hubo reproches, solo una verdad que ya no podía esconderse. Nunca dejé de amar a mi esposa, confesó. Pero la abandoné cuando más me necesitaba. Lucía sintió un nudo en la garganta. Entendió que ella había sido un escape, no un destino. Esa noche, hizo las maletas sin escándalos. Antes de irse, dijo algo que Javier nunca olvidaría. El amor que nace del dolor ajeno siempre termina rompiéndose. Mientras tanto, Clara enfrentaba su propia decisión. Daniel había recibido una propuesta para liderar un proyecto médico internacional. Significaba viajar, cambiar de país, comenzar de nuevo. No la presionó. Elijo contigo, no por ti, le dijo. Clara pasó la noche reflexionando. Años atrás, habría tenido miedo de lo desconocido. Ahora, la idea de avanzar sin cadenas la llenaba de esperanza. Comprendió que su enfermedad no la había debilitado, la había despertado. Al amanecer, llamó a Daniel. Voy contigo, dijo. Pero no como alguien que huye, sino como alguien que elige vivir. Ese mismo día, Clara regresó por última vez al antiguo piso. No para revivir recuerdos, sino para despedirse. Cerró la puerta con suavidad, agradecida por lo aprendido, sin rencor. Javier, desde la distancia, sintió que algo se cerraba para siempre. No era castigo. Era consecuencia. Y en ese cierre, ambos comenzaron caminos distintos, uno marcado por la lección, el otro por la libertad recién conquistada. El nuevo país recibió a Clara con un aire distinto, como si el mundo le ofreciera una segunda oportunidad. Las calles desconocidas no le daban miedo, le recordaban que aún había mucho por descubrir. Por primera vez en años, no era la esposa de Gnil la paciente, sino simplemente Clara. Daniel respetó su espacio. Sabía que sanar no siempre significa correr hacia algo nuevo, sino aprender a caminar sin cargas. Aún así, su presencia era constante, tranquila, firme. Un día, mientras observaban el atardecer desde un pequeño balcón, Clara habló con honestidad. No sé si estoy lista para amar de nuevo. Daniel sonrió con comprensión. No te espero desde la necesidad, respondió. Te acompaño desde la elección. Esas palabras se quedaron grabadas en ella. En España, Javier comenzó a enfrentar las ruinas de su propia vida. La soledad ya no era una aventura, sino un espejo. Asistió a terapia, algo que antes habría despreciado. Allí comprendió que el verdadero abandono no fue el de Clara, sino el suyo hacia la responsabilidad emocional. Un día, recibió una carta. No era una reconciliación, ni una despedida dramática. Era una nota breve de Clara. Le agradecía por los años compartidos y por la lección involuntaria que había dejado. Le deseaba crecimiento, no castigo. Javier lloró al leerla. No de pena, sino de claridad.
Meses después, Clara recibió la noticia que había esperado en silencio: su enfermedad estaba en remisión. La vida, por fin, le sonreía sin condiciones. No gritó la noticia. Cerró los ojos y respiró profundamente, agradecida. Esa noche, miró a Daniel y dijo: ahora sí estoy lista. No porque me salvaste, sino porque me encontré. Daniel tomó su mano, sabiendo que el amor verdadero comienza cuando nadie necesita ser rescatado. Y así, Clara entendió que el final de una historia puede ser, en realidad, el inicio más valiente de todos. El tiempo pasó con una calma que antes parecía imposible. Clara y Daniel construyeron una vida sencilla, hecha de rutinas compartidas y silencios cómodos. No necesitaban promesas grandiosas, la estabilidad misma era un triunfo. Clara comenzó a colaborar con asociaciones de apoyo a pacientes. Su voz, antes temblorosa, ahora transmitía esperanza. Cuando hablaba de su historia, no lo hacía desde la herida, sino desde la transformación. Su mensaje era claro: la enfermedad no define el final, pero sí revela quién permanece. En España, Javier también cambió. No de manera espectacular, sino honesta. Reconstruyó la relación con sus padres. Se disculpó con amigos que había descuidado y aprendió a estar solo sin huir. Comprendió que amar no es elegir lo fácil, sino sostenerse en lo difícil. Un día, el destino los cruzó de nuevo. Fue en un congreso médico en Barcelona. No hubo sobresaltos ni reproches. Solo dos personas que habían crecido en direcciones distintas. «Te ves bien», dijo Javier con sinceridad. «Lo estoy», respondió Clara, con una sonrisa serena. Hablaron unos minutos. Lo suficiente para cerrar definitivamente. Javier agradeció, no esperando nada a cambio. Clara aceptó esas palabras como quien recibe un reconocimiento tardío, pero necesario. Al despedirse, Javier sintió paz. Ya no deseaba recuperar el pasado. Deseaba ser mejor en el futuro. Esa noche, Clara comprendió algo profundo: perdonar no había liberado a Javier, la había liberado a ella. Y Daniel, observándola desde la distancia, supo que estaba con una mujer completa, no rota. La vida no les devolvió lo que se perdió, pero les regaló algo más valioso: conciencia. Porque algunas historias no terminan con un reencuentro, sino con una lección que transforma para siempre. El amanecer entraba suavemente por la ventana cuando Clara despertó con una certeza tranquila. Había sobrevivido, no solo a la enfermedad, sino al abandono, al miedo y a la versión de sí misma que creyó que no podía seguir sola. Años atrás, pensó que el amor era ser elegida. Ahora sabía que el verdadero amor comienza cuando una se elige a sí misma. Daniel preparaba café en la cocina. No era un gesto extraordinario, pero para Clara representaba todo: constancia, presencia, cuidado. Se acercó y lo abrazó sin decir nada. No necesitaban palabras. Ese mismo día, Clara fue invitada a dar una charla en Madrid. Frente a un auditorio lleno, contó su historia sin nombres ni culpas. Habló de la fragilidad, del miedo que ahuyenta a algunos, y del coraje silencioso de quienes se quedan. Su mensaje atravesó la sala. Cuando alguien se va en el momento más oscuro, no te deja vacía, te deja espacio para renacer. El público se puso en pie. Entre los asistentes estaba Javier. Escuchó sin bajar la mirada. No sintió vergüenza, sino gratitud. Aquella mujer ya no era su esposa, pero era la prueba viva de que el amor verdadero no se exige, se demuestra. Al salir, no intentó acercarse. Entendió, por fin, su lugar en la historia. Clara regresó a casa al anochecer. Daniel la esperaba. ¿Estás en paz?, preguntó. Ella asintió. Sí. Porque aprendí que no todos los finales son pérdidas. Algunos son liberaciones. Y así, la historia no terminó con un reencuentro romántico, sino con algo más poderoso. Personas que crecieron, heridas que sanaron y una verdad imborrable. Quien se queda en la tormenta, merece caminar contigo bajo el sol.